En el plano de la conciencia colectiva y de la conciencia personal, tratamos de gestionar nuestras preferencias con el mejor criterio posible. No obstante, en la gran alma, escalamos a otra dimensión en la que intuimos las verdaderas soluciones. En ella, la ayuda sustancial que podemos brindarnos a nosotros mismos o a los demás consiste en colaborar en el proceso de transformar noes en síes, en el marco de nuestra compleja arquitectura existencial. Muchas psicoterapias generan procesos para que las personas transiten de los noes a los síes y logren intentar e integrar sus asuntos, porque detrás de cualquier problema, síntoma o dificultad, siempre podemos encontrar la conexión del problema con lo que rechazamos. De alguna manera, aunque suene un tanto extraño para la lógica común, podríamos decir que el problema intenta ocultamente amar aquello rechazado cuando no logramos amarlo abiertamente. Intenta hacerle un lugar a lo apartado. Los síntomas y desarreglos son intentos desesperados de decir sí a aquello a lo que decimos que no. A menudo, la solución pasa por desarrollar un sí de aceptación, o sea, una expansión consciente del corazón, para que lo problemático pueda retirarse. Tanto da en este sentido que se trate de ayuda terapéutica profesional, sea cual sea el método o abordaje utilizado, o de ayuda espiritual o incluso de la simple ayuda entre personas vibrantes de humanidad. En este nivel de la gran alma ya no se trata de danzar con nuestras elecciones y posiciones, sino de danzar con las elecciones de la vida, con la rueda de la fortuna. En este espacio tocamos el misterio. En este plano sopla el espíritu que afirma todas las formas que crea y nos invita a subordinarnos a ellas. Aquí la ayuda va más allá de la voluntad personal y enfrenta la voluntad de la vida. En la gran alma el único recurso que acaba siendo válido es el sí, la aceptación de que nos guía algo más grande. Encontramos, por ejemplo, que ciertas enfermedades del cuerpo guardan conexión con personas rechazadas, como si la enfermedad fuera un intento extraño de darles un lugar. Un caso común es el de mujeres que eligieron el camino del aborto de un hijo y lo procesaron mediante tramitación ideológica, que no emocional, escindiéndose de las sutilezas del alma. Es comprensible que tratemos de gestionarlo de una forma expeditiva, debido justamente a que se trata de un reto interior de largo alcance, porque en lo profundo nos confronta con las fuerzas de la creación y el sentido de lo sagrado. Vemos que algunos padres que abortaron a un hijo tratan de sintonizar con el niño que fue abortado y liberar ocultamente sus culpas u otros sentimientos. Cuando hacen una gestión del asunto un tanto expeditiva, sin detenerse en los recovecos emocionales del alma, puede ocurrir que lo hagan a través de enfermedades. Pero, ¿cuál sería la gestión adecuada en el alma? Enfrentar y asentir a esta realidad, asumir la elección de interponerse con el proceso de la vida, y darle un lugar en el corazón al niño abortado, agradeciéndole su sacrificio y llevar la desazón, el dolor y los pesos interiores con dignidad durante un tiempo. Otra dinámica muy común es tratar de expiar las culpas que experimentamos pero que tratamos de negar. Por ejemplo, en el caso de una separación hiriente, imponiéndonos de manera oculta una especie de castigo compensatorio, quizás el dificultarnos en el futuro una buena relación de pareja. Encontramos otras veces que ciertas emociones intensas, que forman parte de nuestra experiencia pero que no logramos vivir abiertamente, y hacerles espacio se abren camino a través de los síntomas, de lo bizarro, lo grotesco. Así un duelo no expresado puede transformarse en ideas suicidas, una rabia o enfado no asumido en una parálisis profesional, o en una depresión o en una enfermedad. Sueños, deseos y anhelos que reprimimos se manifiestan en obsesiones, manías, etc. Algunos miedos que nos visitaron y no supimos manejar nos convierten en centinelas sin descanso, que pretenden controlar lo incontrolable.
restringiendo nuestra vida a un pequeño y empobrecido cuadrilátero. Ciertas enfermedades mentales traslucen invisibles intentos desesperados de amar a las víctimas o a los asesinos de una familia o de una tribu, o a los parias y rechazados de una familia o de un grupo. Aunque a primera vista pueda parecer ilógico, en verdad los problemas merecen ser amados también, sobre todo porque ellos aman. Y esta simple idea traza una línea divisoria en la fila de los ayudadores profesionales. Por un lado están los que atacan los problemas con mentalidad de cirujano, aliándose con la pequeña voluntad del sufriente que pretende liberarse legítimamente de ellos, y poniéndose en complicidad con la actitud de rechazo que hay en su trasfondo. Por otro lado están los que acarician los problemas, los aman y los respetan, incluso aunque la persona que los sufre no puede hacerlo. Estos tienen una mentalidad más homeopática e inclusiva, y se preguntan de qué amor no permitido emerge lo problemático y cómo restaurarlo abiertamente. Pretenden que los padecimientos se retiren amablemente cuando es posible y adecuado. Los unos actúan como guerreros feroces enfrentados al gran enemigo, los otros como contemplativos en la gran asamblea del corazón. Los primeros son egológicos, los segundos ecológicos. La primera regla de la buena ayuda consiste en apreciar y respetar los problemas y los sufrimientos de las personas. ¿Por qué? Porque quienes los sufren no logran hacerlo. Quien se indigna con lo problemático pierde su fuerza para ayudar porque omite el respeto esencial al espíritu creador, porque pierde la guía de algo más grande, la de la realidad manifestada. Una tarea sustancial del ayudador consiste en apreciar silenciosamente aquello que su ayudado no puede valorar, a sus padres, por ejemplo, o a su enfermedad, o a su duelo, o a su vergüenza, a su pareja, a sus sentimientos o a su cuerpo. Entonces desde este lugar se puede trabajar. Por lo tanto, la pregunta que el ayudador se hace es muy simple. ¿Qué o quién debe ser amado o integrado para que la persona no tenga que sufrir en balde? En el fondo, todo sufrimiento es oposición. Al lado de los síntomas, de los trastornos, de los pesares, encontramos en todos los casos algo o alguien que sentimos que no merece nuestra aceptación y cariño. Algo que experimentamos como que no debería de ser o como malo. Todo sufrimiento es un déficit de amor hacia lo que es. Todo sufrimiento es un intento fallido de expulsar algo o alguien de nuestro corazón. La terapia y la ayuda en general se orientan con unos objetivos precisos. El primero, apreciar lo que no apreciamos, integrar lo rechazado, dar un buen lugar a aquello con lo que estamos peleados, amar lo real en cada uno, especialmente los hechos y las vivencias que tenemos de los mismos. Para ello podemos tomar varios caminos. Exponernos a procesos emocionales que tocan y encaran toda la gama de sentimientos que albergamos en nuestro interior, pero especialmente el dolor, para llevarlo de las posiciones de protección hacia una nueva apertura y acercamiento al amor. Un segundo ingrediente importante de la ayuda consiste en construir interpretaciones útiles y favorables de la realidad, atribuir a los hechos y vivencias significados que abran caminos y siembren recursos, en lugar de estancamiento y amargura. De algún modo, todo puede tener una lectura útil o encontrar el contexto adecuado. Una gran resignificación muy útil en el mundo de la ayuda es entender y aceptar que los problemas no vienen de la maldad o de la estupidez, sino de intentos a veces desesperados de seguir amando, ya que en lo profundo nos gobierna el amor y la fuerza de nuestros vínculos. Un tercer elemento clave consiste en generar experiencias y relaciones, modos de comunicación, pautas y realidades que nos permitan desarrollar recursos y sentirnos competentes y adecuados para los que nos toca vivir.
En este sentido hay que sembrar aprendizajes y desarrollar capacidades. En un último sentido existencial, la ayuda acompaña para encarar el misterio y el sentido último. Extiende esperanza para sobrellevar nuestra insignificancia esencial. Confronta con el límite. Toda ayuda que se encuadra en un paradigma de justos e injustos, o que perpetúa la mirada de los buenos y de los malos, es una ayuda que prolonga el sufrimiento inevitable. Miremos el mundo. En algún lugar, donde hubo vencedores y vencidos, justos e injustos, dignos e indignos, vitoreados y lapidados, ¿se produjo un verdadero crecimiento? Esto no quiere decir, claro, que no nos defendemos de los criminales, de los malhechores, de los peligrosos. ¿Pero es necesario que nos sintamos mejores que ellos? ¿No es arrogancia y maltrato interpersonal sentirse mejor o más justo que los demás? Podemos preguntarnos si aplicar la regla comparativa sobre las personas como instrumento rector de nuestra vida conduce al bienestar o al malestar. El ayudador no toma partido, se retira a un centro vacío, como decía Fritz Perls, sin intenciones y sin miedo, como añade Bergelinger. ¿Y cómo es posible esta actitud? A través del acceso a mayores cotas de nuestra verdad interior, a través de la meditación y la purificación, cayendo en el centro del ser y no en el centro del yo, estando en contacto con la gran alma y no únicamente con el alma gregaria, más allá de la conciencia personal y de nuestras imágenes personales sobre el bien y el mal, en el gran silencio, ahí donde todo puede ser honrado y dignificado espontáneamente. Es muy común que ayudadores de personas consideradas como víctimas se enojen con los victimarios, incluso que deseen su mal, que se muestren indignados y quieran dañarlos. Sin embargo, señalar a los malos como malos y crucificarlos en nuestro tribunal interior solo los hace más malos. No en balde Jesús dijo, ama a tus enemigos. ¿Por qué? Para vivir en paz, para que la paz sea posible. Para que aquellos que parecen nuestros enemigos queden desnudos, íntegros e iguales con nuestra buena mirada. Los ayudadores deben evitar escorarse hacia posiciones de salvadores, de perseguidores o de víctimas, de justos e injustos, ya que todos ellos configuran los vértices mínimos del mapa del sufrimiento. Es útil estar vigilantes para no participar en estos juegos y poder desarrollar una ayuda que se distancie de la máquina devoradora del bien y del mal. ¿No será que el gran mal es en realidad una cultura escindida e infantil? Se dice que nos hace humanos nuestra capacidad para distinguir el bien del mal. Pero, más bien, es que nos hace plenamente humanos, o eso que nos hace plenamente humanos, es la renuncia consciente a esta división tan estrecha y elemental. El corazón humano es espontáneamente dulce y amable, al igual que nuestras supuestas cavernas freudianas de instintos agresivos y competitivos, pueden ser canalizadas al servicio de la vida. Lo esencial humano se asienta en el ser. Por ejemplo, tomemos un clásico que afecta al espinoso tema de lo que los medios de comunicación y la política han dado en llamar violencia de género. Como tantos otros temas, se quedan tan ufanos cuando han localizado a los buenos y a los malos de un asunto, a los perpetradores y a las víctimas. Unos merecen el cielo y los otros los infiernos. No es demasiado elemental. Es obvio que el respeto, el compromiso y la libertad entre las personas es un mundo ideal. Y también está claro que quien es agredido o amenazado debe retirarse y debe ser protegido. Por otro lado, a veces nos preguntamos si son más peligrosos los que se creen tan justos o los que asumen sus pecados. Las cruzadas de los justos, de los que creían tener tanta razón, siempre trajeron más violencia. También parece impúdico que algunos medios traten como si fueran buitres carroñeros ciertos temas de la intimidad de las personas, sus pasiones, amores, sexualidades, paternidades, maternidades, buenas o malas
querencias, violencias, etc. Parece violento, lesivo para el alma. Podemos preguntarnos, ¿acaso esta popularización y exhibición contable de los lamentables asesinatos de mujeres en manos de hombres hizo que estos aminoraran? Al contrario, actúan como modelos en el espacio mental del público. Si esto ayudaría a disminuirlos, algo que lo haría es el hecho de que no tuvieran tanta sonoridad mediática y que bastara con que fueran humildemente llorados. Pero, sin ir a los extremos, tomemos el caso de una mujer que se siente maltratada psicológicamente por su esposo. Pide ayuda y toma terapia debido a su miserable y peligrosa situación. No tarda en convencer al terapeuta de que el marido es un monstruo irredento, tiránico, enfermo y sin sentimientos, que se debería curar y que no percibe lo mucho que ella hace para que él esté bien. A medida que explica los maltratos terribles y vejatorios, el terapeuta bondadoso y sensible empieza a enfadarse con el marido malo y trabaja incansablemente para que la mujer se separe y logre su autonomía. Pero a veces ocurre algo extraño. Cuanto más insiste el terapeuta en que la mujer debe dejar al marido, más se muestra ella renuente, arguyendo que tal vez, al fin, él pueda cambiar. Después de mucho insistir, el terapeuta empieza a sentirse frustrado porque la paciente no abandona al marido y no comprende cómo puede seguir con alguien tan maligno y destructivo. Lentamente el terapeuta empieza a enfadarse con la mujer porque siente que ha fracasado en sus intentos de salvarla y también empieza a sentirse víctima de ella y de su tosudez. Un día regresa la mujer a su casa con el marido y le dice que empieza a pensar que el terapeuta no la entiende ya. A lo que el marido contesta: ya te dije que esto no servía para nada, que ese terapeuta no era bueno para ti. Mejor líbrate de él. Ahora es el marido el que quiere salvar a la mujer del terapeuta, a quien se le va viendo como el malo. Este ejemplo parece una excesiva simplificación del asunto, pero lleva algo de real. Lo que vemos es que los tres protagonistas se van repartiendo los roles de víctima, salvador y perseguidor. Un autor llamado Hartman, en el contexto del análisis transaccional, los definió como los tres vértices del triángulo del drama, triángulo que nutre el malestar entre las personas. Por lo demás, no debemos olvidar que la mayoría de realidades humanas son co-construidas por sus miembros. Al menos así es cuando las personas conservan la libertad para elegir su camino y tomar la responsabilidad de su vida. Resulta más beneficioso ayudar a las personas a construir formas de relación que les nutran que dictaminar quién tiene la razón y quién falla. La buena ayuda no juzga ni evalúa, acoge a todo y a todos. El buen ayudador, por un lado, se sabe muy imperfecto. No está libre de máculas, de pesos en el alma, es humano, por suerte. Por otro lado, en la medida en que le es posible, se retira a un lugar interior en el que lo conceptual entra levemente en suspenso, entra en sintonía con la gran alma. La ayuda se concreta siempre en el marco de una relación. Una elemental distinción entre modelos de relación la podemos pensar entre modelos verticales y modelos horizontales. En general es fácil atribuirle al ayudador psicológico una posición más alta, como la de alguien que tiene y ofrece, y al ayudado la posición complementaria más baja, como la de alguien que necesita y recibe. Sin embargo, si uno va a buscar la ayuda de un abogado o un arquitecto, no se siente por debajo, sino como un contratante en un plano de igualdad y de intercambio equilibrado. El profesional prestará sus servicios y estos se le pagarán. De este modo queda zanjada la relación y ambos se sienten libres. Este sería un modelo ideal también en las relaciones de ayuda, un modelo horizontal, de igualdad básica y de intercambio equilibrado, que deja a ambos, ayudador y ayudado, libres. Sin embargo, en un modelo de ayuda
de cariz psicológico, interviene con fuerza el tráfico de los afectos y de las posiciones afectivas aprendidas, y el recuerdo tanto consciente en la memoria como el inconsciente en el cuerpo de sus asuntos afectivos con los padres o en sus familias y de sus preferencias relacionales. Esto afecta a ambos por igual. Terapeuta y cliente, ayudador y ayudado. Técnicamente algunos lo llaman transferencia y contratransferencia, otras pautas de relación terapéutica. Sea como sea, ambos llevan por tanto a su vínculo de ayuda sus estilos de estar en relación, en consonancia con su alma gregaria de origen, configurando un campo abonado para los enredos y juegos interpersonales, o a la inversa, para la ganancia común y el desarrollo mutuo. Por eso es crucial la atención y el cuidado de las relaciones de ayuda, para que ambos se mantengan en su propia fuerza y resulte algo bueno y útil. La ayuda vertical es aquella que va de arriba hacia abajo y toma como modelo de referencia la relación entre padres e hijos, entre maestros y alumnos. En ella, el ayudador toma el rol de grande y el ayudado el de pequeño. Por ejemplo, los padres son grandes y guían, dan la vida y cuidados, modelos, valores. A su manera tratan de dar lo mejor, tal como son. Los hijos lo reciben exactamente como viene, a su manera y según su predisposición. Ellos son pequeños, se trata de la modalidad de ayuda donde uno es mayor que el otro, donde uno guía, lleva de la mano, cuida, mantiene con vida. Es grande o toma la posición de grande. El otro se deleita en tomar esta ayuda necesaria e imprescindible y crecer con ella. Es pequeño o toma la posición de pequeño. El primero se complace en dar lo que tiene, en sentirse eslabón de la cadena del intercambio, en cumplir con la reciprocidad de entregar lo recibido, y se colma y se compensa al sentir la guía y el desarrollo de quien recibe. De este modo lo experimentan los padres ante sus hijos en una suerte de generosidad que suele fluir abundante y espontánea. La ayuda es necesaria para crecer y desarrollarse. Es la base de la vida y de la convivencia. En esta modalidad se trata de la ayuda feliz que recibe un niño de su madre, en cada comida, caricia, vestido. Es la ayuda confiada que recibe cada niño de su padre en cada palabra, muestra de afecto. Esta modalidad se dibuja como algo jerárquico y se funda en la desigualdad de rango, de madurez, de necesidad y de posibilidad de dar y recibir. Sin embargo, sin esta ayuda, los niños o personas dependientes morirían o no se desarrollarían. El tipo de ayuda horizontal es entre iguales, entre adultos. El fundamento de esta modalidad de ayuda ya no es el cuidado necesario o el dar algo que es imprescindible para el otro y que define la desigualdad, como en el modelo anterior. Ahora la herramienta principal de la ayuda es el respeto, el acompañamiento, la mirada completa y amorosa hacia la realidad del otro tal como es, sin la pretensión de cambiarla. En esta ayuda nos ponemos al lado y caminamos juntos, cada uno con la realidad que experimenta, con las vicisitudes que atraviesa. Aquí no hay superior ni inferior, aquí ambos somos adultos, responsables, competentes, con nuestras vidas, iguales en rango, iguales como seres humanos, aunque quizá profundamente diferentes en cuanto a orígenes, deseos, educación, hábitos, cultura, etc. También diferentes en nuestro rol, uno es terapeuta, el otro cliente, pero por un rato. El modelo de referencia para la ayuda horizontal se formula mejor pensando en la relación de pareja o entre socios, por ejemplo. En esta modalidad, toda pretensión de ayudar que busque que el otro sea diferente lo hiere. Toda determinación de encauzarlo y dirigirlo lo lastima, porque lo coloca como pequeño cuando es un igual, y lastima al mismo tiempo a quien trata de hacerlo porque se coloca como grande siendo un igual. Toda pretensión de ser ayudado que apunte a que el otro se comporte como un padre o una madre, hiere a ambos, porque confunde la realidad de que ambos son adultos, porque empequeñece a uno y engrandece a otro,
y este es terreno abonado por los juegos psicológicos y el malestar entre las personas. En esta modalidad de ayuda se exige por tanto un respeto extremo. En primer lugar a la vida del otro tal como es, apreciándole y soportándole incluso cuando está sufriendo o ha sufrido vivencias o pérdidas terribles. Y en segundo lugar a la vida, también por ser como es, en toda su amplitud de formas, ya sean dulces o amargas. En esta ayuda se exige de uno mismo que sea adulto y se respete, y se exige del otro que sea adulto y que también se respete, y que ambos renuncien a posiciones infantiles y luchas de poder. Ahora se trata de que cada uno se haga cargo de sí mismo y tome su responsabilidad. No hay otra. Esta es la ayuda fértil en todas las situaciones en que no se trate de personas radicalmente dependientes, menores y enfermos. En esta ayuda las personas ganan profundidad y salen fortalecidas y se sienten dueñas de su vida y de su realidad, por muy difícil que pueda parecer en un momento dado. En este tipo de ayuda, el amor se manifiesta como amor a lo real del otro, no a lo que debería ser, o a lo que podría ser, o a lo que merecíamos que fuera, o desearíamos. Se ayuda al otro respetando y amando incluso su desdicha, su camino único y personal. Este modelo de ayuda se perfila como más parecido a la relación de pareja o de colaboradores, en el que ambos son iguales en rango aunque sean diferentes en género, procedencia y muchas otras cosas. Tanto el primer tipo de ayuda como el segundo son espirituales en el sentido de que el primero viene marcado por los requerimientos de la transmisión de la vida y el segundo por los del desarrollo de la misma. Estos dos tipos de ayuda se refieren a la posición de las personas. El primero se funda en la desigualdad y la simetría, el segundo en la igualdad y la simetría. Ambos tipos de ayuda son importantes, cada uno en el contexto adecuado. El arte de ayudar consiste en saber estar en el lugar que nos toca a cada momento, en saber en igual medida ser padre y ser hijo, saber cuidar y ser cuidado, ser maestro y ser discípulo. Para quien sabe recibirla, la ayuda está en todas partes, flota en la atmósfera. Para quien sabe verlo, todo es bendición, una oportunidad de encontrar luz y nuevas perspectivas, una oportunidad para cambiar, para encontrar respuestas y acercarse más y más al centro de su ser. Encontramos la ayuda en una palabra, en un mensaje, en un sueño, en una mirada, en un roce, en un intercambio, en un color, en una relación, en el azar de un encuentro, en una conversación, en una imagen o poema o canción, en un libro, en un árbol, en un abrazo. Para ello debemos cuidar nuestra sensibilidad, afinar nuestros sentidos, despenalizar nuestra capacidad de ver y oír y oler y tocar y saborear y sentir, y fiarnos a la hora de intuir con el corazón y de reconocer las sensaciones y señales del cuerpo. La ayuda se encuentra en el modo y lugar más inesperado, a menudo agazapada, esperando el momento de abalanzarse sobre nosotros para que le demos por fin la bienvenida. Otras, caprichosa, con acrobacias, misterios, susurros, laberintos. Parece que juega al escondite con nosotros, para que desmadejemos y estiremos de su hilo. Como habitualmente llega por el camino que no habríamos sospechado, se revela distinta a como hubiéramos imaginado o deseado. Abre las cerraduras de lo nuevo, lo desconocido, nos sorprende, nos obliga a arriesgar. Lo importante a la hora de recibir ayuda. 1. Es abrirse a lo desconocido. El principal problema a la hora de recibir ayuda consiste en empeñarnos en que venga del modo que tenemos previsto. Es decir, esperamos que corresponda a nuestra visión de cómo tendrían que ser las cosas. Y si es posible, que confirme nuestro punto de vista y nuestra posición en el mundo.
Por lo tanto, lo que se opone a la ayuda es nuestro empecinamiento en confirmar nuestras hipótesis, lo cual configura un escenario en el que decimos: no daré mi brazo a torcer, lo quiero a mi manera. Es común, por ejemplo, que alguien golpee la puerta y reclame una y otra vez, hasta el agotamiento, que la puerta se abra, incluso que lo grite ardientemente. Cuando al final la puerta se abre, es posible que la persona quede levemente aturdida y que de su boca salga una frase susurrante: a mí lo que me gustaba era golpear la puerta, no entrar donde me lleva. Así que recibir ayuda tiene mucho que ver con nuestra capacidad para abrirnos a lo desconocido, ya que desde nuestra forma de abordar el asunto nos solemos mantener en el problema. Depende en gran parte de nuestra capacidad de aceptar que la ayuda está en todas partes, en cualquier rincón del camino. Todo es bendición. La vida y la naturaleza de las cosas cantan sus bendiciones y basta con abrirse a ello. Desde la carencia y la necesidad nos volvemos humildes para que lo externo nos entre, para permitir que se aloje en nosotros tal como viene. Es desde la fragilidad y la vulnerabilidad desde donde el corazón se abre y abraza lo que la vida le trae para su reposo y alimento. Desde donde nos podemos respetar y respetar lo que viene del otro y tomarlo manteniendo nuestra autonomía. Eso se logra también con nuestra gratitud. En este plano, nuestro mantra continuo podría ser: yo agradezco a mí, a ti, a la vida por lo que es. En ese momento, lo que necesitábamos empieza a colmarme. Cuando no damos nuestro brazo a torcer, se expresa una fuerza interior que reclama sus supuestos derechos y exige del mundo que responda a su lógica. Es natural que si creemos que nuestros males encontrarán remedio en más comprensión, comunicación, escucha, respeto, o lo que sea, lo busquemos. Puede que lo encontremos, pero es más común que no sea así. Quizás en lugar de estar donde pensábamos resulta que está en todas partes, o que cumple también su función al no darnos la razón. También es habitual que esté en el último lugar que desearíamos, y queriéndola a veces la alejamos. Quien la está esperando de un modo muy preciso, se olvida de reconocerla cuando la tiene enfrente, y quien la exige con reclamaciones la ahuyenta. En cierto modo ocurre como con la felicidad, que anda siempre desesperada corriendo detrás de nosotros para alcanzarnos, mientras nosotros corremos sudorosos hacia adelante tratando de alcanzarla a ella. Sin duda la capacidad de recibir ayuda se puede entrenar en un proceso de ir abriéndonos a los latidos de nuestro corazón y a lo que el presente nos ofrece, pero suele ser más común que desarrollemos esta capacidad cuando no hay más remedio. Y esto se suele dar en el fondo de las crisis, en el sufrimiento. Quien sufre y se duele genuinamente se vuelve verdadero candidato a la ayuda. Depone con facilidad su castillo y su lógica y quizás logra soltar las amarras que lo mantienen en él. ¿Qué es un verdadero sufrimiento? Un padecimiento real. Pues simplemente uno que está conectado con la realidad. El sufrimiento real que nos abre a la ayuda está conectado con lo externo, con hechos de nuestra vida, con los otros, con lo que podemos o no podemos en los contextos que vivimos. Por el contrario, el sufrimiento que refiere reflexiones y explicaciones internas sobre nosotros mismos es poca cosa y no va muy lejos. A menudo solo es deporte psicologista con resultado negativo, nada más. Es común que las personas cambiemos cuando no tenemos más opciones, especialmente cuando nuestro sufrimiento se vuelve más y más real. Esto sucede cuando nuestras apuestas en la vida fracasan, cuando los caminos para engrandecer el yo fallan, cuando la identidad creada se resquebraja, arrastrada por los reclamos del ser, que quedó aplastado y nos va exigiendo soltar y desnudar.
Alguien dijo que la felicidad empieza cuando ya no tenemos nada que defender ni que perder, y tampoco nada que ganar ni esperar. La frase "ya nada espero", que suena tan desesperada, puede ser el escalón que nos eleva a la dicha. Por último, junto con la capacidad de recibir y la perentoriedad de un padecimiento real, es importante el reconocimiento de que necesitamos, queremos y deseamos recibir o encontrar algo. Nuevas experiencias, indicadores o espacios para seguir desarrollándonos y solucionar nuestras cuitas e insatisfacciones. Arder en el sufrimiento nos vuelve literalmente necesitados y abiertos para que algo nuevo nos pueda encontrar. Nos postula para recibir. De este modo, dadas estas condiciones, el ayudador puede actuar y ofrecer aquello que está en condiciones de dar, y no otra cosa, aquello que encaja con lo que el otro necesita, desea, quiere y puede recibir. Cuando estas condiciones se dan, el proceso de ayudar fluye con ligereza y dignidad. Y ambos quedan libres y con el tiempo vinculados en el recuerdo de lo que significó un recíproco enriquecimiento. Muchos al final de un largo camino comprenden que la vida fue providencial, trayendo a cada momento, a los que supieron estar atentos a aquello y a aquellas personas que resultaron cruciales. Entienden por fin que la vida se construye de roces, experiencias y encuentros que nos hacen crecer. Lo único que nos sostiene a todos es el presente, el instante único, que se despliega eterno en una rueda constante. Es el sentido exclusivo de la vida, y en él todo puede ocurrir. En él la vida es, y solo en él nos podemos amparar realmente. En un sentido absoluto, solo el ahora nos contiene, nos abarca y llena. Vivimos a merced de su creatividad. En un sentido ideal, el ayudador se sostiene en el ahora, en lo imprevisible que cada momento traza. Concuerda con ello, se apoya en lo real que cada instante trae a la conciencia, porque cada instante concentra el sumo imperecedero de la vida. No obstante, en un sentido más relativo, el ayudador se sostiene poniéndose cada vez más en sintonía con los grandes poderes de la vida, tomando a la sexualidad y a la muerte como sus aliadas. En la vivencia personal del ayudador, la sexualidad lo retrotrae a su pasado, a su concepción y a su nacimiento, con ello a sus padres y sus ancestros, y al inicio de su propia biografía, como ser separado y autónomo. En todo ello se apoya, trabaja para lograr la sintonía con lo que ha vivido en su pasado, tanto el más lejano como el más reciente, para estar en conformidad con lo que fue. Trabaja también para extender esa conformidad hacia el futuro, aunque no sepa lo que depara, y también hacia la muerte, y aún más allá de ella, con los ancestros reencontrados y aún más allá de ellos, con la luz y la paz del espíritu resplandeciendo inalterable. De este modo el ayudador puede ayudar. Hay una visualización que podemos hacer como terapeutas. Consiste en colocar y sentir a nuestra izquierda, en un espacio extendido al lado de nuestro cuerpo, todo nuestro pasado y el pasado de nuestros ancestros y de nuestra tribu. El pasado más lejano lo percibimos más lejos en el espacio a nuestra izquierda y el más cercano casi tocando nuestro hombro, como si fueran una larga ristra de fotos en una línea muy larga. A nuestra derecha, del mismo modo que antes con el pasado, colocamos todo nuestro futuro imaginado y el de nuestros descendientes si los hay. Y un poquito más atrás, casi de lado, rozando nuestro hombro izquierdo, colocamos y sentimos la fuerza de la vida, con la sexualidad a la cabeza, y por el otro lado, rozando nuestro hombro derecho, ponemos a la muerte esperando, segura de sí misma. Y finalmente detrás y tocando nuestra espalda, sosteniéndonos, ponemos a nuestros padres y a los padres de nuestros padres, y los padres de los padres de nuestros padres,
Y así una larga fila, como un triángulo infinito. También podemos poner ahí a otros mentores, maestros y personas. Y entonces, en el centro de nuestro pecho está el ahora, el instante preñado en sí mismo, de eternidad, abarcándolo todo. Ya tenemos así al ayudador en el gran alma, disponible como servidor, mirando al otro. Si tuviéramos que resumir las enseñanzas de las tradiciones espirituales y de sabiduría, claves para orientarnos en el universo de la ayuda, destacaríamos 3. Celebra y alaba la vida. El lenguaje espiritual sería algo así como: ríndete a la voluntad de Dios y a la conciencia mayor que todo lo abarca. Es decir, ríndete al gran sí de la existencia. Eres conciencia. Lo habitual es que te identifiques con tu cuerpo, tus pensamientos y tus sentimientos, con el espacio y con el tiempo. Pero más allá de esto, quizás seas la fuerza creadora y el ojo que todo lo mira. Quizá te encuentres en la dulzura del ser en sí mismo. De este modo, tus identificaciones perderán compulsión y te sentirás más luminoso, pues te reconocerás en la conciencia y no tanto en lo concienciado. Vive el presente. Todas las tentaciones que te desvían de tu cielo interior tratan de desplazarte hacia el pasado o hacia el futuro. Pero ese cielo se encuentra en el presente estricto. Todo esto debe unirse para entender lo esencial de la ayuda, los caminos de la dicha y nuestro estar bien. Mirando hacia el oeste, contemplando una más de las muchas puestas de sol de nuestra vida, revisamos la panorámica de nuestra vida y entramos en confrontación con nosotros mismos. Con cariño tomamos nuestros aciertos y con el mismo cariño nuestros errores. Frente a las miles de decisiones que creímos tomar, las que nos llevaron a vías de expansión o de retracción, de amor o de lucha, ante todas, sin excepción, y a pesar de los pellizcos de dolor que puedan seguir activos, esbozamos la sonrisa del que puede mirar como observador privilegiado y asentir a sus pecados y a sus logros. Inclinados ante el crepúsculo de poniente, nos llenamos del amor que siempre estuvo en todo, en su trasfondo, en lo que dimos, en lo que hicimos, en lo que recibimos. Morimos en paz cuando estamos en sintonía con la vida vivida, y en paz con todos aquellos que contribuyeron a nuestro camino o nos acompañaron en él. Padres, abuelos, hermanos, hijos, parejas, amigos, compañeros, socios, colaboradores, maestros, todos aquellos con los que tuvimos algún tipo de nexo o intercambio. Logramos la paz a través del asentimiento y del movimiento emocional de amarlos a todos, con independencia de lo que nos dolió o incluyendo precisamente lo que nos dolió. La muerte nos verifica, o sea, nos confronta con la verdad. No con la verdad que se parece a un argumento más, para tener razón en nuestras cuitas, sino con la verdad que nos hace tomar la perspectiva adecuada y ver todo como un baile con sentido. Ante la perspectiva de la muerte concordamos con el sentido de lo que nos tocó tal como fue. En ella también amamos a los que parecían nuestros enemigos, porque la muerte no solo verifica, sino que también iguala. De repente comprendemos que todos somos iguales, uno y el mismo, y que en él la coreografía que nos tocó, ejecutamos nuestros movimientos de la forma que pudimos, y que la vida quiso igualmente que los otros ejecutaran los suyos. Al fin la tarea es sencilla: ponerse en paz con todos, restaurar el equilibrio de lo que fue injusto y podemos compensar, asumir nuestras culpas y dejarlas de los demás como parte de su camino, deshacer los secretos mantenidos, alegrarse por todo lo maravilloso realizado
bendecir la vida que sigue a través de nuestros hijos y bendecirlos a ellos, o a otros si no hemos tenido hijos, dar por fin el lugar que le corresponde a cada uno. Porque ante la muerte se agudiza el miedo, pero también la valentía. Ya poco tenemos que perder y por fin somos un poco más libres para un último intento de deponer la lucha, de rendir las armas y dejar caer la máscara del ego. Entonces ganamos tanta perspectiva que amamos con mayor facilidad. Es la última oportunidad para lograr el orden en el alma arcaica. Es muy simple, reconocer y darle su lugar a todos y a cada uno de aquellos que forman parte de nuestra red de vínculos, y que todos sin excepción puedan ser amados y dignificados, con total independencia de los hechos que hubieran sucedido. El orden encausa aquellas relaciones y vínculos que el amor encendió para crear la sinapsis de nuestra alma. En una de sus facetas imperativas, el orden es copulativo. Se limita a sumar e incluir. Y rendirnos a los grandes poderes, a la sexualidad y la muerte, es una de nuestras últimas tareas. Ambos son poderes que nos trascienden en mucho y ante ellos sentimos nuestra pequeñez. La vida se nos brindó como regalo durante un tiempo a través de la sexualidad de nuestros padres. Tomando la vida recibida, mostramos nuestra rendición al gran poder de la sexualidad, puerta de entrada de la vida. Para encarnar la vida ha sido necesario encarnar una identidad, una profesión, un nombre, un proyecto, ser hijo de, o ser blanco, negro, judío, cristiano, o mormón, y tener una historia personal. Ahora se nos exige el gran reto de liberar esta identidad y rendirnos al poder de la muerte, la puerta de salida de la vida, la gran niveladora, rendirnos a su voluntad y entregarnos. El espíritu creador se sirve de los dos grandes poderes indistintamente. En nuestra rendición a los mismos reencontramos el amparo espiritual y desplazamos el acento del yo al ser, y en el ser todo termina porque nunca empezó. Las personas que desarrollan una gran comodidad consigo mismas aprenden a respetar, a hacer espacio y querer todo lo que les constituye. Al mismo tiempo no se identifican con ello. Lo observan como si fuera el sorprendente desfile de su vida, el oleaje continuo de sus vivencias, sin tomarlo tan en serio ni tampoco creerlo su realidad personal definitiva, única y acabada. Saben de lo transitorio y de su dominio. Por un lado se entregan a vivir lo que les recorre y les impulsa y tiene sentido. Abrazan todo aquello que salta a su paso. Por otro se convierten en observadores de lo que viven, piensan, sienten, notan, hacen. Aprenden a vivir en un centro vacío que todo lo permite. Lo alaba incluso, pero nada se apasiona en exceso. No se confunden. El ser no son las formas, aunque también esté en ellas y fuera de ellas. Aunque resida en todas partes. En este modo natural encuentran paz y armonía que se vuelve estable, por debajo de los cambiantes oleajes de lo que viven. En el juego de las polaridades, en esta vida que es como un cuento relatado por un idiota, como dice Shakespeare, cultivan el punto central no decantado, el eje de la circunferencia de la personalidad. Y es que cuando habitamos toda la circunferencia de la personalidad y podemos observarla y vivirla, con todos los detalles, cuando dejamos de desear las tijeras mágicas para recortarnos a la medida de nuestro ideal, la energía se libera para sentir el punto cero, el eje central, el ojo que mira, el testigo que ratifica, la conciencia que observa. Creamos un centro espiritual. El ser esencial nos hace notar que está encendido, vibrante. Estamos en casa. La vida crea y piensa todas las formas para que las adoptemos entre todos, para que las juguemos profundamente. Así lo hacemos, y al mismo tiempo no somos ello, y debemos saberlo. No somos nuestro cuerpo, aunque él nos vive. No somos nuestros sentimientos, aunque también nos viven. Ni somos nuestros pensamientos, a pesar de que también nos toman. Sabemos que no somos ellos, entonces los disfrutamos y aparecen y se desvanecen,
como gestalts constantes que se crean y se destruyen. Y mientras tanto permanecemos en nuestro centro. Quien está cómodo con toda la circunferencia no gasta energía para petarse de lo que teme, de lo que cree no ser. Se siente a sus anchas en todos sus yoes y tendencias. Y como no tiene nada que defender, su energía se dirige espontáneamente al presente. Se vuelve disponible para cada hora. Entra en comunión con cada instante y lo abraza. No lo decide, no lo pretende, no lo encamina, solo ocurre. Tiene los recursos, la casa está ventilada y la energía libre. El presente se ilumina. ¿Y qué ilumina? La realidad tal como es, a nosotros tal como somos y a los demás, todos ellos tal como son. Lo ilumina todo sin distinción, aquí y ahora. Necesitamos la capacidad de abrir la mano y de cerrarla. El talante para mostrarnos tiernos y vulnerables, pero también el tesón para mostrarnos firmes. Estamos hechos de contrapuntos, de opuestos, que necesitan bailar entre ellos para completarnos como seres humanos. La vida, por ejemplo, es una coreografía continua con la muerte. En nuestro repertorio de experiencias necesitamos la posibilidad de decir un sí y la opción de proclamar un no, de inspirar y expirar. Un verdadero sí se sostiene en la libertad de poder elegir un no. Tomamos el riesgo de implicarnos en un negocio, en una relación, en una tarea, pero podríamos no hacerlo. En resumidas cuentas, la gestión de la realidad y de nuestra vida exige elecciones constantes, pasos decididos. Nadie puede quedar al margen, de manera tal que pretenderlo también resultaría un paso decidido hacia la marginalidad. Una premisa de la teoría de la comunicación dice: no es posible no comunicar, refiriéndose a que incluso el silencio comunica. En la misma dirección podemos decir algo que suena a perogrullada. No es posible no implicarse en la vida, zafarse de la misma. Los que tratan de tomar esta posición desimplicada se implican justamente con esta posición. La paradoja de ayudar a otros es que, de hecho, solo podemos tomar decisiones orientadas al futuro, habida cuenta de que el presente ya es, y en ese sentido es decisión y realización lograda ahora. Quizá no sepamos si la decisión es nuestra o es de la vida. Quizás dudemos de si somos nosotros quienes hacemos algo o es ello, la vida, el misterio creativo, quien lo hace a través nuestro. Lo cierto es que sobre el pasado nada podemos decidir porque ya fue, y lo fue de modo irrevocable. Entonces nos queda únicamente el recurso de trabajar la actitud con que vivimos lo que ya fue, y elegir nuestra manera de sentirlo, encararlo, recordarlo, aprovecharlo y aprender de ello. Pues como también decimos, y es muy sabido, no podemos elegir todo lo que vivimos, pero sí la actitud que tomamos ante ello. En un sentido, la ayuda que damos o recibimos demanda la responsabilidad de nuestras vivencias, valores, sentimientos, conductas. Nos incita a escuchar con seriedad nuestro cuerpo, emociones y voces internas. Nos lleva a tomar en consideración los contextos y las personas que nos son valiosas. Nos enfrenta a tomar posición sobre lo que deseamos vivir ahora y en el futuro, en el plano de la voluntad y las apuestas personales. Pero en otro sentido, la gran mayoría de los problemas y sufrimientos que padecemos guardan relación con aquello que vivimos en el pasado, sea lejano o reciente, y con los hechos que visitaron nuestra existencia. Es muy posible que no los hayamos podido integrar, elaborar, digerir, aprovechar y usar al servicio de nuestro bienestar y crecimiento. Tal vez no hemos logrado culminar el proceso de aceptarlos y amarlos tal como fueron. Cualquier problema hunde sus raíces en el rechazo. ¿De qué? Pues, de lo que es, de lo que somos y de lo que son. Podemos decir en sintonía con Arnaud Desjardins: oposición es sufrimiento. O lo que es lo mismo, sufrimos con aquello que rechazamos, en un intento fracasado de lograr estar mejor con ello. Al darle la vuelta al calcetín surge la otra cara de esta máxima: asentimiento y felicidad.
Es natural, por ejemplo, que algunos hijos fueron expuestos por parte de sus padres a situaciones abusivas y peligrosas o crueles, y que traten de protegerse, rechazándolos y cerrando su corazón, en un más que legítimo intento de mantener su integridad y poner a raya un dolor insoportable. Sin embargo, en tanto que en el proceso de la vida persisten en esta posición de rechazo y desamor, se mantienen en el sufrimiento y pierden la energía, constantemente ocupada en alimentar el rictus opositor. En lo profundo siguen necesitando decir sí y amar a los padres tal como fueron, incluyendo lo terrible y lo doloroso. Y al mismo tiempo resulta imperioso que en el plano del amor infantil dejen de protegerlos, liberándose de las culpas y vergüenzas por lo que pasó. De este modo respetan que es a ellos, los padres, a quienes les corresponde llevarlas con dignidad. Permanecer enojados con el destino porque nos trae una enfermedad o un hándicap, o cualquier impedimento o contrariedad también es algo muy común. Es muy normal que ante noticias graves se sucedan gritos de oposición, pesar o enojo. Sin embargo, mantener en el tiempo toda la energía enfocada en oponerse a lo que ya se impuso es energía de sufrimiento. Al revés, la energía que se usa para integrar, aprender de lo ocurrido y darle la bienvenida nos fortalece. Entonces podemos edificar sobre los cimientos sólidos de lo que es, y no sobre los cimientos frágiles de lo que debería o podía haber sido. Sin duda, amar lo que es exige a menudo un intenso proceso emocional, hasta llegar a aceptar lo que parece difícil o inaceptable. Y no es fácil, por ejemplo, integrar pérdidas, duelos, desamores, ruinas, crueldades. Pero se sabe que aquello que pretendemos evitar nos persigue, y que aquello a lo que abrimos nuestro corazón nos deja libres. Como dice San Agustín, ama y haz lo que quieras. ¿Qué hay de malo en la realidad que vivimos, sea la que sea? ¿Qué habría de malo en quedarse en blanco caso de que llegaría a suceder, si uno lo pudiera tomar incluso con humor? Aquello de lo que escapamos nos persigue. A la inversa, lo que podemos mirar a los ojos y aceptar se convierte en aliado, por muy monstruoso o terrible que nos parezca. Viktor Frankl, autor de El hombre en busca del sentido, lo sistematizó como técnica terapéutica, a la que bautizó con el nombre de intención paradójica. La intención paradójica consiste justamente en aumentar aquello de los que nos pretendemos apartar. Por ejemplo, si deseamos liberarnos de la depresión, intentamos voluntariamente deprimirnos un poco más. Si lo hacemos bien, quizá descubrimos que en lugar de hundirnos más, esto nos lleva a flotar. Si tenemos miedo, tratamos de aumentar el temor hasta que lo vemos a la cara y lo manejamos. Si nos sudan las manos, nos damos mensajes para que suden más, pues es justo lo que hará posible que suden menos. No obstante, estos ejemplos pretenden solo aportar luz conceptual. Hay que tomarlos con cuidado, pues no debemos olvidar que cada caso es distinto. Algo de esto aplicaba Séneca, que salía todas las mañanas a la vida pública con la incertidumbre de si sería aquel el día de su muerte, consciente como era de que su vida pendía de un hilo, del caprichoso ánimo de Nerón. Como es sabido, al final fue obligado al suicidio con cicuta y corte de venas. ¿Cuál era su estratagema para soportarlo? Antes de salir dedicaba un rato a generar en su cabeza las peores fantasías acerca de lo que podía ocurrirle hasta que lograba familiarizarse con ellas. En una especie de autoinmunización, trataba de ponerse en sintonía con todas las opciones posibles. Lo que luego pasara durante el día siempre le parecía mejor, pues internamente estaba libre. Podía asentir a todas las opciones, principalmente la de morir y la de seguir viviendo. Y decía, si consideras de antemano todo lo que puede pasar como si debiera pasar, se atenúa el choque de la desgracia. Estamos mal cuando no nos sentimos libres, y no nos sentimos libres cuando nos oponemos a cualquier cosa que la vida nos trajo o que nos puede traer, lo cual no es nada nuevo para la mayoría de las tradiciones de sabiduría,
que concentran su mensaje de una manera soberanamente simple. Abre tu corazón a cada instante. En esta misma dirección, en terapia Gestalt, decimos que cambiar consiste en el proceso de ser y asumir lo que somos, y no en convertirnos en algo diferente. Pablo Neruda nos regaló esta frase: para nacer he nacido, para encerrar el paso de cuanto se aproxima, de cuanto a mi pecho golpea como un nuevo corazón tembloroso. Algunos enfoques de ayuda centrados en la pragmática comunicativa y en generar desatascadores para los problemas de comunicación formulan que las soluciones que intentamos para encarar vivencias que nos resultan difíciles de asumir se acaban convirtiendo en las dificultades que deben ser removidas. Si podemos amar nuestro sudor, ya no lo evitaremos para paradójicamente seguirlo fabricando. Si podemos amar nuestra inseguridad, ya no seremos víctimas de tratar de pasar siempre por personas seguras, lo cual nos llevará con certeza a sentirnos inseguros. Las vivencias humanas están cargadas de paradojas y rehúyen ser encuadradas en lógicas cartesianas, pero podría decirse que en el fondo sufrimos porque nos oponemos a alguna vivencia, a alguna realidad, a alguna persona. A ello apuntan las terapias que buscan soluciones. De la misma manera que Fritz Perls dijo que la terapia, refiriéndose a la Gestalt, es algo demasiado beneficioso para restringirlo, el tratamiento de los enfermos. También es bueno saber que las muchas terapias y enfoques centrados en la expansión amorosa y el crecimiento interior suelen procurar un efecto profiláctico adicional. Preparan para una vida más ligera y gozosa. Entrenan para los momentos difíciles. Enseñan que podemos sentirnos cómodos en nuestra piel, en aquello que somos tal como sea. Que podemos confiar en nuestros recursos y competencias en cualquier contexto que nos toque lidiar. Que podemos, en definitiva, apropiarnos de nuestras experiencias y de nuestra verdad interior en lugar de apoyarnos en ideologías y dogmas, por muy brillantes o razonables que parezcan. En el alma cuentan los vínculos. Sin embargo, en general, en esta trama de resonancias y conexiones, prima el amor, entre padres e hijos, en las relaciones de pareja y en la mayoría de los nexos sanguíneos. La presencia del amor no siempre asegura el bienestar y el crecimiento. En muchas familias se preguntan por qué, a pesar de lo mucho que se quieren, algunas personas tienen graves conflictos o desarrollan conductas destructivas, o se producen separaciones violentas. La respuesta es que no basta con el amor, se necesita además el buen amor, cuyo sello distintivo es que promueve la dicha y encamina a las personas hacia la vida. Se necesita amar bien y no solo amar mucho. El mal amor, aun siendo amor, es ciego y pasional, cuando no inconsciente, y se distingue porque se encarama hacia la tragedia y se contrapone a la vida. Principalmente porque en su trasfondo no logra asentir a la realidad tal como es, o a las personas tal como son, con el destino que les tocó, y oponiéndose a la vida deviene en sufrimiento. Bert Hellinger, que ha estudiado en profundidad el alma familiar, habla de los órdenes del amor. Se trata de un conjunto de leyes que se pueden reconocer, trabajar y respetar para que el amor se logre y fermente en dicha y crecimiento en nuestras relaciones. Como él mismo explica, el orden es el cauce o la vasija, y el amor es el agua. Así que el agua necesita del cauce o de la vasija para no perderse o desparramarse sin dirección. Amor sin orden es mal amor, y se notan sus consecuencias, no provee felicidad. Amor en sintonía con el orden es buen amor y se notan sus consecuencias, provee felicidad. Los órdenes principales, llamados órdenes del amor, son esenciales para que el amor
que casi siempre está presente entre personas que se sienten vinculadas, se torne bienestar y crecimiento. Son muy simples y guardan estrecha sintonía con las leyes que actúan en la conciencia colectiva. El primer orden: asumir e interiorizar la prioridad de los anteriores, que impediría que los posteriores se inmiscuyeran en sus asuntos. Este orden establece jerarquías en razón de la antigüedad. Esta prioridad de los anteriores se reconoce cuando la energía de las personas ya no se orienta hacia ellos, es decir, hacia el pasado, los asuntos del pasado, sino que está disponible para el presente y se orienta hacia las realizaciones en el futuro. La prioridad de los anteriores significa que dejamos atrás los asuntos pendientes y renunciamos a asumir sus cargas, sus culpas, sus talentos y dolores, sus asuntos inconclusos, sus cuitas y traiciones, sus realizaciones y frustraciones, sus penas o rabias. Permitimos que los que están o estuvieron antes queden al cargo de los asuntos que les conciernen, de los que son responsables y partícipes por su destino y por su trayectoria visual, manteniendo de este modo su plena dignidad. Esto supone ponerse en consonancia con el río de la vida, que fluye de atrás hacia adelante y de lo alto hacia lo bajo. En la práctica significa que el hijo mira su propia vida y su propio futuro y deja atrás tanto los dones como las dificultades que corresponden a sus padres y a sus anteriores, sin apropiarse de nada, sin cargar con nada, tomando lo que viene tal como es y como ha sido, y honrándolo a través de una vida con sentido que apunta a la felicidad. Así también renuncia a un tipo de amor que se sacrifica por los que quiere, pensando que les ayuda, cuando en realidad impide su dignidad y en consecuencia la propia. Por ejemplo, ¿ayuda un hijo cuando pretende enfermar en lugar de su madre? ¿O morir cuando percibe que ésta ya no desea vivir? ¿O seguirle en la desdicha o a la muerte con la intención legítima pero inútil de apaciguar su soledad y el frío de su corazón? ¿Acaso sirven los intentos desesperados del hijo de interponerse en los conflictos de pareja con sus padres? Segundo orden: igual derecho a la pertenencia de todo y de todos los que forman parte de la red de vínculos, sin exclusiones, tomando también en el corazón personal y grupal a los que cometieron actos en contra de los códigos establecidos, o fueron más allá de ellos o se les consideró como malos. Para la gran alma todos son iguales e igualmente dignos. Además, en la conciencia colectiva actúa una instancia que impide que en el fondo nada ni nadie pueda ser excluido de la consideración afectiva sin consecuencias. Por eso es común que las exclusiones se penalicen inconscientemente a través de las repeticiones de los excluidos o de la representación posterior por otras personas del destino de los excluidos anteriores, con lo cual en realidad se transgrede la regla de no inmiscuirse en los asuntos de los anteriores. Tercer orden: atención y cuidado del equilibrio en el intercambio, en las relaciones humanas, entre el dar y el recibir. Entre padres e hijos se da un intercambio desigual. Los hijos toman el regalo de la vida y normalmente mucho más, que es cuidados, atenciones, que mantienen y hacen crecer su vida. Los padres lo dan porque está en sus manos la posibilidad y la voluntad de hacerlo. De modo que todos se sintonizan con el flujo del río de la vida, que avanza de atrás hacia adelante y de arriba hacia abajo. Los hijos pueden compensar lo recibido a través de sus propios hijos o de una buena vida. Y también, por supuesto, haciendo algo bueno por los padres, especialmente cuando estos son mayores y necesitan cuidados. En las relaciones entre adultos, por ejemplo, la pareja, es muy importante el cuidado de un intercambio que tienda a igualarse, ya que el equilibrio entre el dar y el tomar preserva la igualdad de rango entre los que intercambian. Cuando en una relación entre adultos uno se comporta como grande y el otro como pequeño o hijo, se atenta
contra la igualdad que fundamenta las relaciones, y se siembran las semillas de los juegos psicológicos, las rencillas, los resentimientos, las culpas, los quiebros dolorosos y las venganzas. Cuarto orden: a cada uno el lugar que le corresponde. En realidad este orden es una derivación del primero, parece sencillo y hasta obvio, pero no siempre se da. Cuando se cumple y cada uno asume con claridad el lugar que el contexto le asigna, las relaciones se despliegan con claridad, nutrición y gratitud. Por ejemplo, el hijo que es hijo y no pretende tomar el lugar de padre de sus padres, o de pareja invisible, o de amigo, o confidente de algunos de ellos, o los padres que mantienen su grandeza ante los hijos, sin pretender obtener de ellos lo que corresponde a sus propios padres o a la pareja. Lo mismo es aplicable a otros ámbitos más allá del familiar. Por ejemplo, en el contexto educativo, lo ideal es que el maestro asuma su lugar de enseñante sin pretender dar lecciones de paternidad, y que los padres respeten y valoren a los maestros que ayudan a los alumnos en el proceso de desplegar sus alas en el mundo del conocimiento y de la vida. El amor requiere, por lo tanto, de un cauce para orientarse, para caminar en la dirección del gozo y del respeto interpersonal. En el sentido que estamos escuchando esto, como dice Hellinger, el orden precede al amor. Y cuando es respetado y reconocido, el amor resplandece. Podríamos decir que nuestra vida, cuando logramos algo esencial, se colma y nuestra red de relaciones se siente completa y dulce. Sin embargo, esto no siempre ocurre. Y esta felicidad sigue siendo pequeña y demasiado dependiente de que las cosas se encajen con nuestros deseos personales. Por eso, en otro nivel, podemos experimentar la otra felicidad en un sentido grande y no tan dependiente. Una felicidad que tiene que ver con una actitud que podemos desarrollar más que con los hechos en sí mismos. Se trata de apreciar lo que hay con independencia de que encaje o no con lo que deseamos. Confucio lo resumió así: solo puede ser feliz siempre quien está feliz con todo. Se trata de una actitud indiferente, pero no en el sentido que solemos dar a esta palabra, sino en el literal de no ser cegado por las diferencias. Una indiferencia implicada y compasiva, el reposo de un centro vacío, en el lugar de la infinita paz interior. Es un camino espiritual, y para acceder a él, a la felicidad grande, debemos desplazar el foco del alma gregaria o arcaica, el lugar de las elecciones, a la gran alma, el lugar de las alabanzas. Aunque no sea obligatorio, es una experiencia común que la ventana de la gran alma se abra justo cuando en el alma arcaica somos sometidos a graves sufrimientos, crisis, turbulencias, pérdidas, etc. Entonces es más factible que nos alcance alguna comprensión espiritual. Cuando todo parece que se derrumba, paradójicamente, nos ponemos más cerca de encontrar lo esencial y comprendemos que lo que nos sostiene y lo que nos hace felices se encuentra en parte en nuestra alma arcaica, pero sobre todo fuera de ella, en el apacible aroma de la gran alma, en la que podemos apreciarlo todo sin distinción, sin diferenciación entre bien y mal. Por un lado, para todos es muy importante ordenar nuestra vida y nuestros afectos, pero en otro nivel aún es más determinante acceder a la comprensión de la gran alma, intuir el ser desnudo, más allá de las formas que toma, sean alegres o desgraciadas, sentir que somos vividos por el vivir, reconocer lo divino, que no necesariamente lo religioso. Un desarrollo especial se da a muchas personas cuando llevan las inspiraciones y el aroma de la gran alma al alma arcaica y la llenan con su sabiduría. Eso sucede cuando hemos aprendido lo necesario.
a no fiarnos tanto de la veracidad de lo que consideramos bueno o malo, a dudar incluso de la existencia real de lo bueno y de lo malo, y a mirar todo lo existente en su propia naturaleza, con independencia de aquello que le atribuimos con nuestras imágenes interiores. El ser refleja como esencialmente bueno todo lo que se manifiesta. Al honrar y asentir a la realidad tal como se manifiesta, sin dejar por ello de implicarnos para que se desarrolle en la dirección de lo que deseamos y necesitamos, siempre que sea legítimo y posible. Y cuando no lo sea, encontrar la fuerza en las contrariedades que a menudo sirven a mayores desarrollos. A integrar todo lo que somos, incluso aquello que nos parece temible, pues no hay desperdicio en la naturaleza. Lo que nos parece desechable de nosotros mismos esconde a menudo una gran potencialidad. A reconocer la dignidad de todas las personas y a preservarla. A vivir en lugar de enjuiciar, amando incluso a los que parecen malos o enemigos, o diferentes, renunciando al concepto de mejor y peor referido a los seres humanos, pues no existe un ser humano mejor que otro ni una vida mejor que otra. En la gran alma amamos a todos los que son, sin excepción. En la gran alma no se trata de amor pasional ni personal, simplemente sopla el espíritu. Como dijo Santa Teresa de Jesús, que hoy haya paz dentro de ti, que puedas confiar en tu poder más alto, pues estás exactamente donde debes estar. Que no olvides las posibilidades infinitas que nacen de la fe, que puedas usar estos regalos que has recibido y transmitir el amor que te ha sido dado, que puedas sentirte satisfecho sabiendo que eres un niño de Dios. Permite que su presencia se establezca en tus huesos y permite a tu alma la libertad para cantar, bailar y calentarse en el sol, que está allí para todos y cada uno de nosotros. Y como dijo Goethe, contemplad pues con humilde mirada la pieza maestra de la eterna tejedora, cómo anima 1000 hebras una sola pisada. Las lanzaderas disparan a un lado y a otro, y las hebras fluyen, encontrándose y un solo golpe sella 1000 uniones. Eso no lo reunió ella mendigando, lo ha ido maquinando desde la eternidad, a fin de que el eterno gran maestro pueda tranquilo urdir la trama. Por eso, en el gran alma viven los valientes, los que encaran los sucesos del vivir con un corazón abierto y audaz, a la vez que humilde y benévolo, los que pueden rendirse a la realidad tal como se manifiesta y logran mirarla con amor, los que se alinean con los procesos vitales que van cambiando a lo largo de su existencia, los que rebosan fortaleza y honestidad al ser visitados por las inclemencias de lo humano. El que vive en la gran alma cabalga el camino de su vida, como un jinete comprometido y despierto, que toma con determinación las riendas de su destino, marcando con dirección clara aquello que mejor sintoniza con su espíritu personal y su misión, con su legado de talentos y dificultades, con sus valores y sus preferencias. Al mismo tiempo se somete a la voluntad de lo imprevisible que la vida traza, pues la vida crea formas caprichosas, determina suertes, azares y sincronías, sin consultar. Inicia caminos o los cierra sin pedir opinión. Y los que se alejan o se destierran de la gran alma son los que rechazan la realidad, empleando su energía en pelear, discutir con los hechos, con lo que ya fue. Son los que apuestan por la lucha, en lugar de por la fuerza personal. Cuando se trata de este tipo de lucha, siempre tratamos de afirmar el yo, la pequeña identidad individual, ese alguien con quien nos identificamos. En este modo resistimos y tomamos posición para defendernos en la vida, edificando una cierta grandeza personal. Nos sustentamos en la debilidad y la desconfianza, y para compensar nos empeñamos en nuestra supuesta grandeza o nos envanecemos.
La lucha sirve a nuestra falsa personalidad, al ego. La fuerza, en cambio, se desarrolla con la concordancia, digestión e integración de las cosas tal como son. La fuerza se alinea con el flujo del vivir, se rinde a la voluntad de la vida. La lucha, en cambio, es estratégica y se nutre del miedo y del tiempo pensado como algo lineal. La fuerza se asienta en el ahora, es confiada y mira el horizonte con transparencia, entrega y esperanza. Un luminoso sabio hindú definía las tareas esenciales de la vida de una manera tan simple, sencilla y rotunda que casi cuesta percibir su profundidad y nítida verdad. Decía, hacer lo que tenemos que hacer, dar lo que tenemos que dar y recibir lo que nos toca recibir. Simplemente eso. Haciendo eso es fácil acertar el tiro. Curiosamente, pecar es un término devenido de la balística, en concreto del arte del tiro con arco. Significa errar el tiro, no dar en el blanco, desviarnos del centro de la diana. Sería algo así como fallar en nuestra trayectoria existencial, desviarnos de lo que nos concierne en lo esencial, desoír los mensajes del espíritu en nuestro hacer, nuestro dar y nuestro recibir. En este sentido, el pecado sería el error, extravío del proyecto divino de cada uno, o detenerse en asuntos no esenciales, periféricos, a los que cuenta realmente. Tomando las tareas esenciales de la vida, se puede decir que hay 3 pecados o errores posibles, los cuales debemos evitar para lograr una vida plena. El primero consiste en no dar lo que tenemos, cediendo al demonio de la cobardía que nos inhibe y contrae a la hora de enfrentar el mundo y arriesgarnos en él. El segundo es dar lo que no tenemos, cediendo en este caso al demonio del artificio y la falsedad, que nos hace crecer y creer que mediante disfraces adecuadamente elegidos nos va a ir mejor. Y el tercero consiste en no tratar de distinguir bien entre lo que tenemos y lo que no, volviéndonos cómplices del demonio de la pereza de la conciencia, que nos hace ignorantes de nosotros mismos, extraños en nuestra piel, que nos aleja de nuestras profundidades y motivaciones. De este modo nos volvemos perezosos a la hora de escuchar. ¿Escuchar qué? Nuestra verdad interior, y poder distinguir nuestra naturaleza y predisposición de nuestras posibilidades y límites. Podemos extraviar el tiro de nuestra vida no dando lo que tenemos, es decir, evitando enfrentar nuestras genuinas posibilidades y talentos, inhibiéndonos a la hora de jugárnosla y tomar nuestros compromisos con la vida. El miedo se posiciona entonces como nuestro enemigo, pero tenemos aliados. Por un lado el valor, la confianza y la fuerza de arriesgar con lo que la vida nos ha dado, al punto que lo experimentamos casi como obligación, con todas las consecuencias que pueda conllevar. Por otro lado, la humildad de rendirnos a nuestro destino y a lo que la vida nos demanda, de servir a la vida en sus propios propósitos, que a veces no encajan con los nuestros. Ahí una voz ineludible nos dice de múltiples modos: dalo, hazlo, tómalo. ¿Tenía Picasso la posibilidad de desarrollarse en otra dirección que no fuera la de pintor? ¿Podía Mozart impedir que la música brotara a través de él? Es obvio que Picasso, Mozart y muchos otros tuvieron dones especiales, ante los cuales no hay apenas escapatoria. Se deben realizar, expresar, plasmar, dar, porque se deben a la vida a la que pertenecen. Se muestran como imperativos de acción. En cierto modo no les pertenecen personalmente. De hecho, nada nos pertenece como seres privados. ¿Mozart creaba su música o el misterio creador usaba a Mozart para embellecer la vida? Nuestra situación no es diferente a la de Picasso o Mozart. Todos recibimos nuestros dones, regalos y bendiciones, aunque a menudo vengan envueltos de un modo tan difícil o laberíntico que reconocerlos nos exige paciencia y trabajo interior.
Todavía no se ha conocido a nadie que no sea fruto ya, o que al menos no contenga semillas que florecerán. En todas las personas podemos vislumbrar sus frutos como potencialidades que pueden cristalizar en el momento adecuado. En el segundo extravío, o pecado, sufrimos cuando tratamos de dar lo que no tenemos. Entonces caemos en manos de otro gran enemigo de lo que es, a saber, el envanecimiento. Nos volvemos pretenciosos y queremos representar un papel ideal. Queremos ser distintos de lo que somos, nos ponemos trajes de camuflaje incluso para engañarnos a nosotros mismos. Nos gobierna la impostura. Ya lo dijo el poeta, yo que me afano y me desvelo para parecer que tengo de poeta la gracia que no quiso darme el cielo, en alusión a la desesperación de carecer de los talentos que anhelamos y valoramos. Cuando nos mentimos, el tormento es inevitable, porque no nos sustenta nuestra verdad interior, y tarde o temprano regresaremos con dolor a la misma. Toda traición que cometemos contra nosotros mismos tiene su precio. En nuestro mundo, los valores exteriores llegan a ser tan influyentes que nos cuesta encontrar nuestra profunda singularidad y respetarla. Nos volvemos más y más adaptados y supuestamente adecuados, al mismo tiempo que se desluce nuestra vitalidad. No hay otro antídoto para este mal que el de buscar la propia verdad y soportarla. Poco a poco quererla y poco a poco construir nuestra vida en ella. Sustentarnos en nuestra propia verdad, sea la que sea, nos hace libres. El tercer pecado proviene del mal de la ignorancia y de la pereza de escuchar y comprender nuestra verdad profunda. Cuando en cartas a un joven poeta, éste le escribe a Rilke pidiéndole que dictamine sobre si es un verdadero poeta o no, si sus versos son buenos o no, la respuesta de Rilke es la de un inspirado maestro. Nadie puede aconsejarle ni ayudarle, nadie, solo hay un medio. Entre en sí mismo, averigüe el fundamento de lo que usted llama escribir, compruebe si está enraizado en lo más profundo de su corazón, confiésese a sí mismo si se moriría irremediablemente en el caso de que se le impidiera escribir. Sobre todo, pregúntese en la hora más callada de su noche. ¿Debo escribir? No hay más bella indicación que la de detenerse ante uno mismo para escuchar los susurros del corazón en las horas más calladas de la noche. Si la ignorancia y la inconsciencia es el enemigo, lo que ayuda aquí es la disposición decidida a escucharse y respetarse a uno mismo. Lo que sirve es comprometerse a ser testigos de nuestra experiencia, a tomar conciencia de las sutilezas de nuestras vivencias, estar decididos a saber. Estos tres pecados se podrían asimilar a lo que en la tradición budista se denominan los tres venenos, raíz y causa de una vida infeliz. Aunque en la tradición mahayana se habla de 5. El rechazo, que viene del miedo a la vida, a los demás, o en lo esencial a nosotros mismos, y nos lleva a decir que no a la realidad, nos pone fóbicos. Entonces, no damos lo que tenemos, se supera con apertura y valor. El apego que viene de la pretensión de que las cosas tienen que ser de una cierta manera, y no como son, de la idea de que lo bueno está en alguna parte, en algún lugar, en todas partes, incluso en nosotros mismos. Entonces tratamos de dar lo que no tenemos. Se supera con el acceso a una verdad y transparencia mayor, con fe en que todo tiene su bien. Y la ignorancia, que nos hace adaptados y resignados en lugar de intrépidos buscadores del conocimiento que ilumina la verdad, de lo que nos mueve, nos orienta y nos desarrolla. Igualmente, esta forma de pensar los tres errores guarda también consonancias con el triángulo central del eneagrama,
eneatipos 6, 3 y 9, un modelo de sabiduría desarrollado por Claudio Naranjo que traza las líneas maestras de las pasiones y las virtudes humanas. Dar lo que tenemos que dar, no dar aquello que no nos corresponde y reconocer la diferencia entre ambos. He aquí la simplicidad de una vida potencialmente lograda. Llegar a ser nadie se parece al proceso de ascender a lo alto de una montaña. Primera infancia, niñez, pubertad, adolescencia, ingreso a la vida adulta, madurez. Crecemos al tiempo que nos despedimos de lo viejo. Cada nuevo paso es a su vez un adiós de la huella del anterior. Abandonamos la flotación en el vientre materno y la conjunción física con la madre para avanzar con el nacimiento hacia la proeza de una vida propia. Dejamos la dulce niñez para ingresar en las turbulencias hormonales de la adolescencia y aprender a gestionarlas, si es posible, sin grandes trastornos emocionales. Sin embargo, el acento no lo ponemos en lo que dejamos atrás, más bien lo fijamos en un horizonte futuro, en el cual dibujamos aquella persona en la que desearíamos convertirnos. Y nuestra energía se dirige ahí, con vaivenes, con claridad, con incertidumbres, aciertos y errores, nos orientamos hacia nuestros logros. Buscamos tomar posición, florecer, cristalizar, plantar una bandera, inyectar nuestros genes al torrente de la vida. Nos mueve nuestra creatividad, nuestra aportación singular y las ideas en las que creemos y que defendemos. En verdad, ni siquiera lo elegimos, simplemente nuestra biología nos empuja. Como un miembro más de la especie, somos humanos. En el ascenso tratamos de lograr realizaciones en el trabajo, en la familia, en las ideas, en las cosas. Fecundando la trama de la vida tratamos de sentirnos creadores en crecimiento. Impulsados por la fuerza de lo expansivo, nos esforzamos, luchamos, invertimos, exploramos y pretendemos logros. Dibujamos un camino personal, un rastro distintivo propio, conformado con las huellas de todos nuestros pasos. Y como tantos otros que anteriormente tuvieron su momento, también para nosotros llega un día, el gran instante de coronar la cumbre y clavar en ella la bandera con nuestro nombre, nuestro linaje de amor y nuestra ristra de realizaciones. Llegados a la edad media de la vida, quizás estemos en lo alto de la montaña, satisfechos por nuestros logros o frustrados, porque no encajan con nuestros sueños, en una montaña más alta o en la otra más pequeña. En verdad, la magnitud y dificultad de la montaña no importa en absoluto, excepto para el yo inmerso en sus dudas o quebraderos o anhelos que vienen de la autoimportancia. No importa el parámetro de la altitud ni cualquier otro, porque en la perspectiva de la eternidad tal vez no haya montañas altas y montañas bajas. Quizá no se conciban los asuntos como éxitos y fracasos. Quizá solo se trate de puros movimientos del vivir, fruto de un impersonal hacedor. Sin embargo, la belleza, la majestuosidad, la altitud, el prestigio y la ubicación geográfica de la montaña, como metáfora de una vida, así como la cualidad, el esfuerzo, los costes y sacrificios del ascenso, sí tienen importancia para nuestra identidad personal. Cuando aquel que se afanó se asienta en la cumbre, puede sentir la tentación de gritar enérgicamente a los cuatro vientos: yo estoy aquí, yo existo, yo lo logré. Para algunos es el momento de la gran afirmación personal. Para los que se consideran exitosos es el gran disfrute de las realizaciones y el reconocimiento de la conquista del mundo. Para los que se identificaron con un yo sufridor o frustrado, ese gran momento de culminar su queje y desgarro. Para muchos es el cenit del yo, de la identidad personal. Con suerte todo va bien, o bastante bien, en relación al plan establecido. Aparentemente hemos logrado algo sustancial. Algunos gozan de la felicidad del tener,
Sienten que todo está en su sitio, por lo menos ahora, y esperan que dure. Para otros, el coro de sus lamentos ya no admite más voces y confirman sus hipótesis de sufridores, siendo este su pequeño goce. Ni que decir tiene que el proceso de ascenso a la montaña, hasta la fase media de la vida, no es más que una metáfora que no debemos tomar literalmente y que no refleja toda la realidad. Si asimilamos el proceso de ascenso como la consecución de metas concretas, debemos reconocer también que en algunos aspectos personales podemos seguir acumulando desarrollos hasta el final de nuestros días. Por ejemplo, en sabiduría o conocimiento, humildad y comprensión, o en el refinamiento de ciertos dones o talentos que nos convierten en más y más excelentes cuanto más mayores. En ciertos aspectos el ascenso se prolongará hasta la propia muerte. Ella misma puede ser vista incluso como un logro más entre muchos. Con la muerte la vida queda colmada en su última expresión. De manera que en la primera mitad de la vida quizá nos apoyamos en nuestras propias fuerzas y dones, pero tarde o temprano se imponen las fuerzas y los designios de la vida, y necesitamos sintonizarnos con ellos, sintonizarnos con los susurros del universo, y después necesitamos aprender a perder y a soltar, a desdibujar el rostro de nuestra identidad personal, el clamor del yo. Así, cuando después del esforzado ascenso y sus logros, en lo alto de nuestra cumbre personal, nos preguntamos, ¿y ahora qué? La respuesta no puede ser otra, ahora el descenso. Y el descenso concreta el flujo de ir perdiendo lentamente lo que teníamos, la juventud, el vigor, seres queridos, la salud, posesiones, la propia vida. Ya no se pueden esquivar las inevitables pérdidas que nos golpean, manifestaciones ineludibles del avance del tiempo. En su perspectiva lineal, el tiempo es el gran borrador, lo elimina todo y a todos en su debido momento. Vivir en el gran alma supone también aceptar que en algún momento descendemos la montaña de la vida, nos arrastra la pendiente, la salud se debilita, el cuerpo se endurece y recordamos los tiempos pletóricos en los que nos sentíamos invencibles. Los padres mueren, quizá también amigos queridos o la pareja, y la vida nos confronta con el descenso personal, ya que muchos recursos y capacidades irán menguando y deberemos adaptarnos a ello. Así que cuando en la cumbre de nuestra montaña personal el yo grita su grandeza, es inevitable que quizá después de muchas resistencias escuchemos aquellas palabras: polvo eres y al polvo te convertirás. Solo entonces, cuando de verdad lo sabemos en nuestro cuerpo, algo se afloja y se libera, y el camino del descenso puede llegar a ser incluso gozoso, fértil y libre, porque ya nada importa tanto. En el ascenso sufrimos por si la ruleta de la fortuna nos sonríe o nos esquiva, por si nos da de lo que deseamos o por el contrario nos lo niega. En el descenso nos relajamos y no necesitamos apostar, pues sabemos perfectamente el destino al que nos dirigimos. Estamos más libres, con menos yo. Cuando las personas logran atesorar una vida larga en la que van cubriendo sus distintas fases, necesidades y tareas a enfrentar, así como sus realizaciones y frustraciones, una visión panorámica de la totalidad de su vida se manifiesta con claridad en su conciencia. Para muchos representa el balance previo al final que se acerca, cuando se experimenta que ya no hay apenas futuro en la tierra y así en cambio mucho pasado. Cuando la vida declina, la mirada se orienta al pasado y trata de dar sentido a la vida vivida. Ponerse en paz con lo obrado, con lo realizado y con lo no realizado, con los afectos y los seres queridos, con los aciertos y los errores, las ternuras y las culpas. Lo que ha sido y lo que pudo haber sido, los logros y las frustraciones. Debemos en fin enfrentarnos a nosotros mismos y encontrar sentido. Y ello requiere varias direcciones. 1. Asentir al pasado y a la propia vivencia de los 3 pecados. 2.
lograr el orden y el amor en el gran alma arcaica. Y 3, rendirse a los enormes poderes de la existencia. Ahondemos un poco más en el importante asunto de la relación entre los vivos y los muertos. Lo primero que tenemos que reconocer es que nuestra alma familiar y en los pliegues de nuestro tejido afectivo se encuentran ambos. En la red tupida de nuestro corazón estamos inevitablemente en sintonía con todos, vivos y muertos. Resulta una bendición para la vida y para nuestra vida cuando esta sintonía se halla caracterizada por el buen amor, ya que el buen amor tiene como consecuencia el hecho de que construye vida y la sirve. Cuando nos sintonizamos con el buen amor hacia los muertos, de nuestras imágenes de ellos recibimos luz, apoyo, fuerza y esperanza para nuestra vida. La recibimos en especial de aquellos muertos que podemos percibir en paz y conformidad con su vida tal como fue y con su muerte tal como fue. De los que se desprendieron con cariño de sí mismos para sumergirse alegres en la eternidad. Entonces los vivos tienen la oportunidad de despedirlos con amor y gratitud y conservarles un buen lugar en su corazón para siempre. La buena gestión de las despedidas y las relaciones entre vivos y muertos, entre ancestros y venideros, inyecta claridad y confianza en nuestra existencia. Por esto es crucial la familiaridad con la muerte y la elaboración de los duelos y la conciencia de que en las inclemencias dolorosas nos podemos hacer más fuertes y humanos. Thornton Wilder finaliza su novela El puente de San Luis Rey con una frase de esas que resuenan. Hay una tierra de los vivos y una tierra de los muertos, y el puente que los une es el amor, lo único que sobrevive, lo único que tiene sentido. El buen amor de los vivos a los muertos se reconoce porque los primeros permanecen al servicio de la vida, sintiendo a los segundos como su apoyo incuestionable y natural. El mito de Orfeo nos enseña otra lección acerca de despedir y retener, albergar o soltar las esperanzas en relación a las personas queridas que perdimos. En realidad enseña que un duelo no logrado dificulta el desarrollo de la vida futura. Orfeo es conocido como músico sublime. Se dice que su voz, unida al sonido de la lira, embelezaba a hombres y dioses por igual, y la naturaleza al completo se conmovía con sus acordes. Osos y leones se acercaban a lamerle los pies, los ríos retrocedían y las rocas se animaban y corrían a su encuentro. Se enamoró de la dulce Eurídice y la amó tiernamente, pero su felicidad quedó truncada cuando ella fue mordida por una víbora en el talón y la herida le causó la muerte. Orfeo quedó desconsolado, incapaz de soportar la pérdida, y no dudó en descender a la tierra de los muertos para rogarle a Hades, dios del inframundo, que le devolviera a su querida compañera. Ya ante las riberas de la laguna Estigia clamó con acentos tan dulces y desgarradores que el propio Hades quedó conmovido. Entonces llamó a Eurídice, que se encontraba entre las sombras, recientemente llegada, y le concedió la ilusión de partir con Orfeo a la tierra de los vivos. Pero para ello Orfeo debía cumplir con una condición, no volver la cabeza para mirarla hasta que no hubieran rebasado los límites del reino de los muertos y se encontraran ante el sol. El mito cuenta cómo Orfeo no es capaz de resistir la tentación de mirarla para cerciorarse de que efectivamente lo sigue a la vida, y se vuelve hacia ella, pero justo en ese momento le es arrebatada. Orfeo trata de abrazarla, pero Eurídice se desvanece como una sombra en la neblina. Destrozado, intenta convencer de nuevo a Caronte, el barquero, para que lo lleve otra vez a la casa de los muertos, pero éste se niega, ante lo cual sus ojos quedan inundados en lágrimas y se consume de dolor por 7 días. Después jamás logrará amar a otra mujer y seguirá suspirando por Eurídice, hasta que en venganza por los desprecios que procuró a tantas mujeres que lo hubieran deseado de nuevo, es destrozado por ellas, disfrazadas de Ménades en la fiesta de Baco.
Lo que podemos aprender de esta historia es que el ecuador de un duelo se traspasa cuando tomamos la decisión de regresar a la vida y resistimos la tentación de girarnos hacia los muertos. Es decir, cuando podemos desprendernos de lo perdido, conservándolo a la vez como recuerdo vivo, con gratitud y alegría, por lo que fue posible, por lo que pudimos dar y recibir, amar y ser amados. Cuando dejamos partir nuestros muertos hacia el gran reposo. De este modo ellos se sienten respetados y sonríen y miran a los vivos con el deseo de que estén felices y avancen confiados en sus vidas. Orfeo sucumbió a la debilidad de su corazón, incapaz de soltar con amor a su amada Eurídice y respetar su destino, y de este modo ya no pudo reconstruir una nueva vida afectiva, siendo trágicamente castigado por ello. Cuando un nuevo ser nace a la vida, nace a su campo de pertenencia, con toda su historia y con todas sus consecuencias. Jamás nace en blanco, nace con mucho pasado, el de su árbol familiar. Lentamente se entreteje su conciencia personal. En ella es bueno lo que le asegura seguir perteneciendo a su familia, y malo aquello que lo pone en peligro. El nuevo ser ingresa a este campo de reglas y códigos de su familia, y lo siente claramente incluso cuando son velados o no explícitamente formulados. En otro nivel, también es afectado por una conciencia colectiva invisible e inconsciente, que lo guía y le abarca sin llegar a percibirlo con claridad. En este sentido puede experimentar sensaciones o sentimientos que corresponden a otras personas de la familia, incluso aunque no las haya llegado a conocer. También puede tomar a su cargo responsabilidades o cargas que no le conciernen, o representar papeles o posiciones que quedan fuera de sus posibilidades de éxito, como cuando se pretende la posición de padre de los padres, o de pareja invisible de uno de ellos, lo cual, aunque sea movido por el amor, deriva en patologías e infelicidad. O se imitan destinos de otras personas, o bien se compensan deudas o ameritan derechos en el gran libro de la contabilidad familiar. Por ejemplo, algunos nietos pueden tratar de expiar culpas de los abuelos, o por el contrario, abusar de las rentas de sus glorias. Es como si el gran árbol familiar administrara bienes y males, bendiciones y desdichas, admisiones y destierros, como si fuera un ente común. Veamos un ejemplo para explicar el asunto de la conciencia colectiva. Una mujer joven experimenta un increíble y estable dolor emocional referido a su relación de pareja. Un dolor inexplicable que le impide confiar en su compañero, aunque comprende que no hay razones reales para ello. Parece algo fuera de control, como si viniese Dios sabe de dónde. El trabajo de la constelación muestra cómo este dolor emocional pertenece a la abuela materna, que en su momento tuvo que reprimirlo para mantener su fuerza orientada a la supervivencia. Resulta que el abuelo murió muy pronto, dejando a la abuela con 5 hijos pequeños. Podemos imaginar el dolor que tuvo que contener. En el trabajo es crucial que la nieta, en su imaginario interior, devuelva este dolor a la abuela y respete lo que ella tuvo que vivir tal como fue. Al fin y al cabo, la vida avanzó y todo salió bien en muchos sentidos. De este modo, la nieta puede quedar libre de esta resonancia, de esta vivencia de ser poseída por el sentimiento doloroso, que no se ajusta en absoluto a su realidad. La realidad de la nieta es muy diferente. No vive ningún abandono por parte de su pareja, ni ningún riesgo de abandono, pero experimenta sentimientos como si estuviera ocurriendo. ¿Quién los sufrió y no pudo integrarlos? La abuela, y con ella tiene que quedar. Así actúa esta conciencia colectiva, cuidando de que nada quede excluido en el sistema, de manera tal que personas posteriores puedan implicarse inconscientemente en asuntos de los anteriores a través de sus propios problemas. Otro ejemplo. Un hombre consulta también por sus dificultades de pareja
ya que siente que no consigue desprenderse de la madre y darle un lugar crucial a una mujer. En la constelación se refleja la importancia de la primera pareja de la madre, que murió accidentalmente. Después la madre se casó de nuevo y tuvo hijos con el padre del consultante. Se pone de manifiesto que, de manera no consciente, la madre extiende hacia este hijo los sentimientos que experimentó hacia su primera pareja, con lo cual el hijo se siente muy especial para la madre y extraño para el padre. Una especie de hilo invisible conecta a este hijo con la madre y con el primer marido de la madre a través de la conciencia colectiva. La solución consiste en desprenderse de esta implicación y tomar el lugar del hijo al lado de su padre, reconociéndole su grandeza y primacía. A menudo, la conciencia colectiva inconsciente compite con la conciencia personal, de manera que ambas pueden llegar a contraponerse. Si la conciencia personal trata de preservar nuestro instinto mamífero de pertenecer y seguir conectados, tramitando exclusiones hacia algunas personas, a veces incluso el padre o la madre, con ligereza y sentimientos de justicia, la conciencia colectiva, por el contrario, no admite exclusiones, ya que cuida del todo. Esto es, vela por la completitud del gran organismo familiar. Trata de preservarlo íntegro, como un todo, imponiendo para ello ciertas leyes o reglas cuya transgresión acarrea sufrimiento a las personas. Leyes de la conciencia colectiva. Las leyes principales de la conciencia colectiva son: 1. Impone el reconocimiento de la precedencia y la descendencia entre las personas en su sistema familiar, lo cual conlleva la toma en consideración de los derechos y las jerarquías relacionadas con la antigüedad en el orden de aparición en la escena familiar. Un sistema familiar gana paz y fuerza cuando cada miembro reconoce, asume y ocupa con claridad el lugar que le corresponde, el de padre, el de hijo, el de pareja, etc., creando así con solidez y creciendo. La conciencia individual compite con la colectiva cuando un miembro se implica, por ejemplo, elevándose por encima del padre o la madre, en un intento de cuidarlo o cuidarla, o de llevar sus cargas, sus problemas o sus culpas. Cuando la conciencia colectiva le asigna un lugar subordinado a los padres, siguiendo la regla de la prioridad para los precedentes. 2. El imperativo de que nada, sentimientos, actitudes o vivencias, ni nadie, de todos los que forman parte, se pierde en el alma familiar. Eso significa que la conciencia colectiva cuida de que nadie pueda ser excluido del grupo y de que nada, ningún sentimiento o vivencia importante, pueda ser desterrado o pasado por alto. Se garantiza que todo lo que es tenga derecho a ser y que todos los que son y forman parte encuentren su acomodo y su lugar en el campo familiar. La conciencia personal tramita su lealtad al grupo por el procedimiento de la exclusión de los considerados indignos o malos. Pero la conciencia colectiva impide la exclusión, ya que se rige por el instinto de cuidar la totalidad. La consecuencia más inmediata en los sistemas, tal como ha evidenciado Bert Hellinger, es que los excluidos son reemplazados inconscientemente por otras personas, de modo que personas posteriores los representan, a menudo sintiendo atracción por su destino. Se encuentran dinámicas en las que un hermano, con total inconsciencia, representa, por ejemplo, a otro hermano que falleció, sin que su duelo se lograra en la familia. Incluso a veces recibe el nombre del hermano muerto, lo cual niega a ambos su identidad singular. En un modo metafórico podríamos decir que cualquier rechazado golpea a la puerta del colectivo reclamando su pertenencia, de manera tal que miembros que nada tienen que ver directamente o que no llegaron a conocerlos los representan. En la conciencia colectiva sopla un amor primario que no quiere perder a ningún miembro. En este sentido impone el amor y la inclusión. Cuando todos forman parte y todos están en su lugar, el sistema florece. 3. La conciencia colectiva se rige por una suerte de sentida justicia retributiva
en el balance entre el dar y el recibir, los derechos y las obligaciones, tanto entre las personas dentro de un grupo como en el intercambio del grupo con otros grupos distintos. Todo grupo familiar y en general cualquier agrupación humana se encuentra sumergida en poderosas corrientes impulsadas por el sentido de la justicia y el reconocimiento equilibrado de derechos y obligaciones. Por ejemplo, si alguien en un sistema toma más de lo que le corresponde o recibe privilegios a costa del dolor de los demás, luego él mismo u otros posteriores pueden querer expiarlo ocultamente con daños, enfermedades o fracasos. O a veces aquellos que tomaron menos de lo que les correspondía se creen con el derecho de sentirse mejores que los demás por su aparente generosidad, o quizás se vengan de ellos con su arrogancia y haciéndoles sentir en deuda constante. En fin, vemos que el sentido de justicia y el cuidado del equilibrio en el intercambio son cruciales para el desarrollo y la supervivencia de los sistemas. En la perspectiva del tiempo, la contabilidad general entre las personas del sistema y la contabilidad general con los otros sistemas tiende al cero, al equilibrio en el fiel de la balanza. Si la conciencia individual permite robar, matar y expoliar a otros grupos rivales, por ejemplo, como se puede ver en las guerras, conflictos y enfrentamientos, y lo permite de una manera leal, inocente y apasionada hacia el propio grupo, en otro nivel, el de la conciencia colectiva y la presión que ejerce de una sentida justicia retributiva entre grupos, pretenderá el balance cero mediante tragedias y pérdidas propias. O al revés, se pretenderá venganza por daños sufridos. Por eso algunos pueblos pasan secuencialmente de perseguidores a perseguidos y viceversa. O algunas familias que se enriquecieron a costa del tormento de otras personas sufren pérdidas accidentales de personas o bienes más adelante. Ganancias sentidas como injustas porque ocasionaron daños en los demás conllevarán quizás pérdidas inevitables, aunque afecten más adelante a personas que no participaron personalmente.